Bien, ¿ahí ven bien? Sí, profe. Bárbaro, genial. Bueno, como decía Carlos, hoy vamos a ver las perspectivas antropológicas de la corporeidad. Como decimos desde la primera clase, la filosofía se basa en hacerse preguntas, así que la pregunta de hoy va a ser ¿quién es el ser humano? Pero desde nuestra corporeidad. En las clases pasadas vimos las antropologías de la existencia del ser humano y ahora vamos a ver desde nuestro cuerpo. Para eso vamos a ver las interpretaciones dualistas y las interpretaciones monistas. Un dualismo en filosofía es siempre que se presentan dos elementos en un mismo momento y en una misma sustancia o cosa. Estos dos elementos tienen una característica que no pueden sintetizarse y al estar en el mismo momento, en el mismo lugar y no poder sintetizarse o unirse, permanecen en permanente tensión, ¿sí? Están en conflicto. Son dos elementos que están en conflicto permanentemente. Siempre que veamos estas características, vamos a estar hablando de un dualismo. ¿Sí? Nosotros en Derecho, en la carrera vemos algunos dualismos, por ejemplo, derecho público y derecho privado, derechos reales y personales, derecho subjetivo y derecho objetivo, ¿sí? Todas estas tienen características de dualismo. Referidas al tema que nos convoca, que es el de la corporeidad, el dualismo quizás la versión o la interpretación más difundida durante todos los siglos y en todos los lugares del mundo es el dualismo platónico, sí que es propuesto por Platón. Platón vivió aproximadamente entre los siglos 4 y 5 a.C. Así que bueno, él propone este dualismo que ahora lo vamos a explicar, pero antes de explicar el dualismo platónico tenemos que ver un poco algunas concepciones de este pensador, de este filósofo, que nos van a ayudar a entender mejor este dualismo platónico. En las primeras clases nombramos lo que es el dualismo ontológico de Platón, aquel mundo de las ideas y el mundo sensible. Platón piensa o sostiene que el universo tiene dos estructuras, ¿sí? Por un lado, la estructura inmaterial y por otro lado, la estructura material. La estructura inmaterial es aquel mundo inteligible o el mundo de las ideas que está compuesto por almas o ideas y entidades matemáticas, y este mundo puede conocerse solamente a través de la razón. ¿Sí? En las primeras clases, cuando veíamos las fuentes de conocimiento específicamente, vimos que para Platón hay dos fuentes de conocimiento. ¿Sí? Por un lado, la razón, que a través de la razón podemos conocer este mundo inmaterial o el mundo inteligible, y por otro lado, otra de las fuentes del conocimiento es a través de los sentidos, y a través de los sentidos nosotros podemos conocer el otro mundo, que es el mundo material, que es el mundo que vemos, y que es este mundo sensible, ¿sí? Que lo conocemos a través de los sentidos. Como decíamos, el mundo inmaterial que propone Platón está compuesto por estas almas, y la característica que tiene, que como las almas y las ideas, que son lo que componen este mundo, no cambian, son eternas, son perfectas, son inmutables e incorruptibles, este mundo puede conocerse verdaderamente, ya que no cambia. ¿Sí? Y para Platón, este mundo inmaterial es es el verdadero mundo, ¿sí? Es la auténtica realidad del mundo. Es lo que somos, digamos. Pero por otro lado, está el mundo sensible, que es este mundo material, que Platón dice que es un mundo compuesto por objetos materiales que son creados por el demiurgo, que es un dios que transforma la materia, y este dios demiurgo crea todos los objetos materiales que están en el mundo sensible
copiándose de aquello que está en el mundo inteligible, ¿sí? Entonces, Platón dice que todo lo que nosotros vemos, nuestra realidad, lo que vemos que existe, son copias imperfectas de aquellas cosas perfectas que está en el mundo inteligible. La característica de estos objetos materiales es que, como todas las cosas, nacen y mueren, que cambian permanentemente. Entonces dice Platón que no podemos conocer verdaderamente, ya que algo que hoy conocemos mañana puede cambiar. Entonces, de esas cosas del mundo sensible, de esos objetos materiales, nosotros solamente podemos tener una simple opinión, ¿sí? El verdadero conocimiento y la perfección está en el mundo inmaterial, en el mundo inteligible. En cambio, el mundo sensible, él dice, es verdadero, pero no es la auténtica realidad, sí es una copia de aquello verdadero. ¿Se entendió un poco esta idea? ¿Tienen alguna duda? Yo no sé si recuerdan, yo me acuerdo que lo estudié en el curso de ingreso. Él recoge esta idea en el mito de la caverna, en la alegoría de la caverna, que es el libro 7 de la República de Platón. Bueno, los filósofos, sobre todo Platón, usaban mucho, ¿no? Estas alegorías, estas invenciones ficticias para después explicar su filosofía. Entonces, él a través del mito de la caverna, no sé si alguno lo leyó alguna vez o lo recuerda, a través de ese mito en donde había una caverna y unos prisioneros encerrados en esa caverna que veían a través del reflejo del fuego pasar todos los objetos creyendo que es la auténtica realidad. Esa caverna es la que representa el mundo material, el mundo sensible, y la luz, el exterior de la caverna, es lo que representa el mundo inmaterial. No sé si alguno lo recuerda o si les quedó más o menos clara esta idea. Que si les quedó clara, seguimos avanzando en el tema, o si tienen alguna duda, eh, Por ahí, Marina, lo por ahí si se charlamos. acuerda, Sí. tiene, lo interesante de todo es cómo es el hay uno de las personas que es el que le transmite esta idea. ¿Cuál fue la suerte de esa? Porque esto es interesante, ¿no? ¿Cuál es la suerte? ¿Qué suerte corre en esa alegoría de Platón la persona que les dice a los otros que están mirando simplemente un remedio a la realidad porque están de espaldas y no se dan cuenta? ¿Se acuerdan? ¿O alguno lo intuye? Platón les dice, eh, Platón, a través de la alegoría, les dice, eh, están mirando para otro lado, no a la realidad. Están viendo las sombras de la realidad, no están viendo la realidad. Y les parece que es la realidad porque es la única manera o es la única forma en cómo se han contactado con los sentidos de la vista el exterior. Les cuenta esto. Yo he visto la luz. ¿Cuál es la suerte de esta persona con el resto de los demás, a los que les dice que se liberen de los grilletes? ¿Qué piensan? ¿Cuál puede haber sido la suerte de este griego? Suponemos que es un griego, ¿no? Se alegran, piensan, reflexionan, deciden deciden tomar una acción en común, ya que descubren que están presos de grilletes que en la mayoría de los casos no pueden ver ni desmontar, se ponen de acuerdo y todos deciden salir. ¿Pasa esto? Si es que alguno se acuerda, si por ahí no lo oyeron, ya lo adelantamos la respuesta. Me parece que es interesantísima la respuesta, porque es tanto aplicable para esa época como para hoy, no es alegoría. Cuando les comenta esto y el deseo es que se liberen y que salgan, los demás empiezan a murmurar entre sí y lo terminan matando.
El matarlo implicaría, lo niegan lo que es evidente o niegan ver algo que no ven porque tienen ciertos obstáculos que no pueden ver. Muy parecido a una idea mucho más moderna y muy actual. Se niegan a aceptar o comprender esa realidad. Se niegan el estar engrillados y niegan el estar viendo algo que no es real. Por eso lo matan. Esto es lo que me quería marcar porque es una alegoría actual, ¿no? Tanto el griego de la alegoría como el hombre de hoy tiene muchas dificultades en negarse a ver aquello que está viendo de manera equivocada, como observar a las sombras, y negarse a salir y romper con una situación que no es una situación, no es una situación de vida, ¿no? Ese es para mí la idea, una de las ideas más importantes de la alegoría. Sí, ya seguí, Marina, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, Platón, esta idea de esta doble dimensión que tiene el universo para él, la traslada también a lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces, Platón propone y dice que el ser humano es cuerpo y alma, ¿sí? Este es el dualismo antropológico de Platón. Para él, nosotros los seres humanos somos cuerpo y alma. El alma pertenece a este mundo inteligible, al mundo de las ideas, y como todo lo que está allí, el alma es eterna, o sea, es preexistente a este cuerpo, no nace ni muere nunca. Dice él, es perfecta, percibe los valores con la sola intelección, no necesita intermediarios, sino que conoce directamente todos los valores, ¿sí? La belleza, el bien, la verdad, la justicia. El alma no necesita de ningún intermediario para contemplar directamente todos estos valores. Esa es una gran característica del alma y de todo aquello que pertenece al mundo inteligible. Entonces, el alma que pertenece a este mundo y con todas sus características, pero también dice somos cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está cargado de todas las características de aquello que está en el mundo sensible, ¿sí? El cuerpo necesita de los sentidos para poder conocer, si no conoce directamente. El cuerpo cambia, el cuerpo nace, el cuerpo muere. Entonces dice que el ser personal es un ser compuesto, ¿sí? Es un compositum. Él dice que las almas, bueno, acá están un poco las características de lo que hablábamos recién, ¿no? Que es incorruptible, es infinita, es inmortal. El cuerpo es corruptible, es finito y es mortal. Él dice que las almas vivían en aquel mundo inteligible, ¿sí? Es en el topos Urano, dice Platón que queda más allá del último astro. Vivían allá, vivían en paz, todas juntas, y por una razón que Platón no explica, digamos, o quizás la explicó y nunca se encontró el escrito en donde lo explica, por alguna falla, por alguna razón, esta alma es atrapada en un cuerpo, ¿sí? El alma está en ese cuerpo, el cuerpo viene a ser como la cárcel del alma. Platón ve al cuerpo como una cárcel del alma, que no la deja ser lo que era en aquel mundo inteligible, ¿sí? Sino que ahora para conocer necesita de los sentidos, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque nosotros, bueno, los sentidos pueden fallar, no siempre responden, a veces nos enfermamos, a veces no los tenemos, bueno, con todas esas consecuencias que tiene, el cuerpo pasa a ser como la cárcel del alma. ¿Sí? El alma, entonces decía Platón, que es la auténtica realidad del ser humano, nosotros somos almas encerradas en un cuerpo, es preexistente
al cuerpo. Decíamos que esta alma no nace ni muere, sino que existía antes en este topus Urano y por esta falla es encerrada en un cuerpo y a la vez puede haber sucesivos cuerpos, ¿no? Puede estar en sucesivos cuerpos hasta sanarse, decía él, que ahí recién vuelve a este topus Uranus. Las almas tienen esta virtud de la intelección de las esencias, como decíamos, percibe directamente, contempla los valores y son condenadas a vivir en un cuerpo, que es la cárcel del alma. A través del cuerpo las almas mediatizan, a través de los sentidos, si es un proceso dinámico, las almas ya no conocen directamente, sino que lo hacen a través de los sentidos. De las cosas solo se puede tener una doxa o simple opinión, como explicábamos hoy, con todo lo que sucede con aquello del mundo material, ya que las cosas cambian. Y conoce siempre y cuando el cuerpo se lo permita. Como decíamos hoy, no siempre el cuerpo está disponible para poder conocer, para poder razonar, etc. Entonces, para Platón, el cuerpo es concebido como la cárcel del alma, ¿sí? Somos almas encerradas en un cuerpo, lo cual trae muchísimas consecuencias. Esta idea, Platón la recoge de Pitágoras, ¿no? Que Pitágoras también decía que todo aquello que es malo para el cuerpo es bueno para el alma y viceversa, ¿sí? Esto trajo muchísimas consecuencias a lo largo del tiempo, que después las vamos a ver un poco, ¿no? Como la desvalorización del cuerpo frente a aquellos, por ejemplo, trabajos intelectuales, aquellos trabajos que se hacen a través del razonamiento, ¿no? Del pensamiento. Ahora, si el cuerpo se presenta como una cárcel, ¿sí? Dice Platón que quiere siempre un prisionero, ¿no? Escaparse y liberarse. Entonces, él decía que las almas, durante toda la vida, durante todo el tiempo que permanecen en este cuerpo, intentan escaparse. Y esto lo pueden hacer de dos maneras. Una de las maneras es la filosofía. Esta es una salida transitoria, ya que la filosofía es una tarea que permite captar las esencias de las cosas, ¿no? Yendo más allá de los sentidos, saliéndose de los sentidos, intenta ir más allá. Entonces la filosofía para Platón era una salida transitoria de ese cuerpo, de esa cárcel. Y la otra salida es la muerte, que es una salida definitiva. Platón dice que cuando nuestro cuerpo muere, el alma es liberada y vuelve a este mundo de las almas. Él lo que sí hay que tener cuidado con esto es que Platón creía en la reencarnación, por lo cual el suicidio no era una opción, ¿sí? Él decía que aquellos que se suicidan pueden caer incluso en un cuerpo mucho peor que el que tenían. Entonces, él no la presenta como una salida, sino la salida era la muerte. Esta razón es por la que este dualismo fue tan difundido a lo largo de los tiempos y en todo el mundo, ¿sí? Ya que brinda un consuelo frente a la muerte, ¿no? Si nosotros pensamos que cuando nos morimos o nuestro cuerpo muere, nuestra alma va al cielo a vivir en ese topus Uranus, en donde las almas son libres, es un consuelo, ¿no? Para la muerte. Esta idea la recoge mucho el cristianismo. Estoy segura que no es la primera vez que la escuchan. Y es por la razón por la que se difundió durante tanto tiempo, ¿sí? Ya que resuelve el misterio de la muerte, brindando un inigualable consuelo. Que el alma se libera y vuelve a vivir en ese mundo. Disculpe, pero tiene que ver con la teoría de la consolación, ¿no? Eso de que decían que se libera el alma que había que sufrir en la tierra. ¿Cómo, ¿O nada que ver? ¿Cómo? Con la teoría de la consolación, que no me acuerdo quién, no sé si era San Agustín de Hipona, no me acuerdo, del cristianismo,
que decía que había que sufrir en la tierra, y todo lo que se sufría en la tierra después... Sí, muchísimos libros del cristianismo recogen esta idea y lo expandieron en Oriente y en Occidente durante todos los siglos, ¿no? Es como, es un poco la base principal del cristianismo. Y por eso también lo tenemos tan arraigado, ¿no? En nuestras raíces, en nuestras historias. No sé, yo personalmente, bueno, yo tengo formación católica, ¿no? Entonces estoy inundada de todas esas ideas, ¿no? Pero siempre tendemos a pensar, ¿no? De cuando, ¿qué hay más allá de la muerte? Hay como una parte nuestra que quiere pensar en eso, ¿no? Que tenemos un alma y que se va a otro lugar y que no se acaba todo ahí. Me parece que es la angustia existencial de sabernos finitos. Siempre intentamos a pensar en que hay algo más allá, ¿no? Como consuelo. Bueno, esta idea, este dualismo platónico, este dualismo antropológico que propone Platón, es como que le da todo este sustento que quizás necesitamos nosotros los seres personales para apagar un poco esta angustia existencial. Pero bueno, frente a esa resolución o a ese consuelo en relación a la muerte, este dualismo tiene muchos problemas en los problemas de la vida, ¿no? No en los problemas de la vida, sino las consecuencias en la vida son muchísimas. ¿Carlos? Sí, teniendo en cuenta lo que preguntaron o comentaron recién, también es una cuestión difícil, pero alguien también decía lo siguiente: sin tomarse el trabajo de intentar explicar lo que puede llegar a venir en una dimensión o en un mundo que no podemos percibir racionalmente, que descubramos ese sentido, puede chocar también. Es una cuestión a pensar, no estoy haciendo una afirmación. Dice, es una cuestión que choca también con el no responder una pregunta más acuciante, que es qué sentido le encontramos al mundo que vivimos, ¿no? La cuestión de, por ello, de lo fáctico de que probablemente haya muchísimas personas que, dada su situación o facticidad, no le encuentren un sentido a la vida que tienen aquí ahora. Y contraponer esta explicación de un sentido de algo que no se puede vivir resulta bastante difícil. Y además que la idea de consuelo, de consolador, es como una idea de tapemos algo que nos permita seguir adelante. Por eso el tema del consuelo también es bastante difícil. Pero esa encrucijada es cierta. Alguien podría preguntar, antes de descubrir si hay un sentido en algo que no puedo ni siquiera percibir ni imaginar, me gustaría saber cuál es el sentido que tiene mi existencia. Pero él no lo planteaba desde el punto de vista intelectual. No es una pregunta intelectual de alguien que soy porque existo, sino es la pregunta que puede ser de miles o de millones que en condiciones infrahumanas de vida se preguntan cuál es el sentido del momento y el lugar que están ocupando aquí ahora. Por eso es una cuestión interesante, pero presenta esto contraintuitivo. Sí, adelante, seguimos. Bien, como decíamos, que el problema que presenta este dualismo es que desvaloriza el cuerpo, ¿sí? Al verlo como una cárcel, como la cárcel del alma, lo desvaloriza, ¿no? Entonces esto hace que el trabajo intelectual sea más importante que el realizado por el cuerpo. Al cuerpo no se lo respeta. Todo lo relacionado a la estética corporal queda de lado, se concibe como superfluo, como decíamos hoy, ¿no? Que esta idea de que todo lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma. Y esta concepción también ayudó a que se expanda el capitalismo. ¿Por qué? Porque al obrero, como no importaba el cuerpo, se lo hacía trabajar muchísimas horas durante el día. Entonces, bueno, apoyados en esta idea, se seguía haciendo, y eso hizo que el capitalismo pueda expandirse, ¿no? De una manera tremenda, desvalorizando y devaluando
el trabajo obrero. Y otro problema que presenta esta antropología es que no se conocen actividades propias del alma, ¿no? No se identifican actividades exclusivas del alma. Para todo necesitamos el cuerpo, incluso para pensar. Muchas veces cuando estamos cansados o estamos distraídos o estamos con la cabeza en otro lado, nos es difícil, nos es muy complicado conocer o pensar. Entonces esta antropología resuelve bien el tema de la muerte, pero tiene algunos problemas en orden a la vida. Otro de los dualismos que vamos a ver, o sea, el dualismo antropológico de Platón es el más importante y el más difundido. Otro dualismo que es muy interesante es el dualismo que propone Descartes en el siglo XVII, también dominó el pensamiento moderno este dualismo. Y Descartes, que también se llama dualismo de sustancias, propone a raíz del axioma yo pienso, luego yo soy, que lo vimos en el módulo pasado, en el módulo anterior, cuando vimos el individualismo. Él, a partir de este axioma del yo pienso, luego yo soy, dice que ese pensamiento demuestra nuestra existencia, pero solo en orden al pensamiento, ¿sí? Entonces, él dice que por un lado existe la razón, por un lado está la razón, y por otro lado es el cuerpo. Estos son los dos elementos del dualismo cartesiano, o el del dualismo de sustancias, ¿no? Razón y cuerpo. La razón es el alma, es el pensamiento, y el cuerpo es un objeto físico, ¿sí? Descartes dice, cuando dice yo pienso, luego yo soy, ahí demuestra su existencia en orden al pensamiento. En cambio, dice que del cuerpo no puede tener la misma seguridad, porque el cuerpo es percibido por los sentidos y cambia. ¿Sí? Entonces, el cuerpo puede estar sujeto a duda. Él, en el discurso del método, que es en su obra donde explica todo esto, todo el tiempo trata, después ahora vamos a ver un poco un fragmento del discurso del método, en donde él separa totalmente lo que es la razón y del cuerpo. ¿Sí? Descartes cosifica el cuerpo y dice que el cuerpo se concibe por el entendimiento, pero siempre ayudado por la imaginación geométrica, ¿sí? Ya que el cuerpo es un conjunto de figuras y movimiento. Dice Descartes que el cuerpo es un sistema, es un simple mecanismo. Él lo desnaturaliza, ¿sí? Lo reduce a máquina. Descartes, bueno, cosifica el cuerpo, lo reduce a máquina, ¿sí? Dice que el alma se ocupa del entendimiento y del pensamiento y de la imaginación, y eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos ese pensamiento, somos alma, y tenemos un cuerpo. Quiero llegar a la parte del discurso del método, acá está. Él escribe en el discurso del método: conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo, y más fácil de conocer que éste. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es, ¿sí? Acá se ve claramente cómo él hace esta distinción entre alma y cuerpo, que son dos cosas distintas, y hasta dice que aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es, ¿no? Si el cuerpo no existiese, él seguiría siendo lo que es. Acá se ve claramente estos dos elementos. Lo que se le critica a Descartes es que si son dos cosas distintas, este pensamiento o la razón y el cuerpo, ¿cómo puede influir uno sobre otro? ¿No?
¿Por qué? Porque la razón influye en el cuerpo cuando le manda, digamos, lo que el cuerpo tiene que hacer, y a la vez el cuerpo le envía información a la razón de lo que percibe a través de los sentidos. Entonces, la crítica que se le hace, ¿no?, de otros filósofos y de especialistas es cómo dos realidades que son distintas, diferentes una a la otra, puede influir una sobre la otra. Entonces, Descartes, después del discurso del método, en 1662 aproximadamente, escribe otro libro que se llama Tratado del Hombre y explica en este libro que existe una conexión entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la razón, y la conexión es la glándula pineal, que es una glándula que está en el cerebro. A través de ese órgano, de esa glándula, el cuerpo le manda la información a la razón y la razón al cuerpo. Sí, pero por más que reconozca cierta influencia del cuerpo sobre el alma o sobre la razón, Descartes sigue diciendo que nosotros somos la razón y que tenemos un cuerpo, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Por más que haya interacción entre una y otra e influencia entre una y otra, la que manda es la razón, ¿sí? Es la más importante. Y el cuerpo sigue siendo esa máquina de la razón. Bueno, el cuerpo y el alma se relacionan entre sí, pero son dos realidades distintas. Hay otros dualismos, por ejemplo, uno que está muy en auge es la mente y cerebro, ¿no? Ese es otro dualismo. Y ahora, frente a todas estas interpretaciones dualistas, y como superación de estas interpretaciones dualistas, surgen las monistas. Antes de pasar a las interpretaciones monistas, ¿tienen alguna duda, Carlos? Sí, antes igual si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo hacen saber. Y no, como estuvimos hablando, cuál es la visión cristiana, todo el tema de dualismo, cuerpo, resurrección, todas esas cuestiones, hace una diferencia, porque en realidad, si vamos a las culturas madres de lo que es cristianismo, religión católica, hay que diferenciar la cultura semita de la cultura hebrea. El autor Platón, dualista fundamentalmente, es parte de la cultura griega, son proclives a los dualismos. Pero en cambio la cultura semita no. La cultura semita, antropológicamente hablando, siempre pensó o piensa al ser humano como una unidad. No hay separación. Es interesante, esta cuestión es interesante, más allá que por ahí trasciende o hace tocar temas como filosofía y fe y religión, porque el cristianismo, de alguna manera, teniendo raíces semitas o raíces hebreas, cede un poco a esta idea dualista, ciertas interpretaciones de los textos sagrados, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque por la influencia que tuvieron al contacto con los griegos y con los romanos. Entonces, se torna de alguna manera, si se quiere, un poco dualista, ¿no? Y esto se ve en el hecho mismo del tema de la resurrección. La resurrección a veces da la sensación de ser algo que encierra un dualismo. El cuerpo, un alma que está metida dentro del cuerpo, casi platónico, la muerte del cuerpo, esa descomposición, y luego la salida del alma y el fenómeno de la resurrección. En realidad, no nos metemos en eso igual ahora, en realidad desde una hermenéutica adecuada, que no se ciña literalmente a los textos bíblicos, este dualismo no estaría presente, no está presente, aunque la idea de resurrección lo sugiera. Quería marcar eso porque es
es importante. Hay cierto dejo, pero este dejo de dualismo y la interpretación de estos textos tiene que ver con la influencia griega y romana respecto al cristianismo y a la religión católica. ¿Mm? Eso es lo que quería marcar, Marín. Bien, si no tienen ninguna duda, seguimos con las interpretaciones monistas, que a diferencia de lo que plantean las monistas dicen que existe solamente un elemento operante, ¿sí? Por un lado, el monismo materialista, y por otro, el monismo idealista, y por otro lado, el materialista. El monismo materialista, su principal exponente es Hegel, y plantea que, bueno, la creación del mundo por una idea absoluta, por un Dios, y que todo lo que existe es producto de percepción de nuestra mente, ¿sí? Todo lo que existe en nuestra conciencia, así que es un espejismo. Este monismo es muy difícil de sostener, ya que la existencia del cuerpo es evidente, ¿no? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Pensé que alguien había hablado. Bueno, este monismo idealista no ha tenido mucha difusión, solamente en planos teóricos, ¿no? Ya que la presencia del cuerpo y la existencia del cuerpo es innegable. Y frente a este monismo surge el monismo materialista, que sí ha tenido también gran difusión, tiene gran difusión, y viene de la mano del materialismo. ¿Sí? El materialismo en filosofía son todas aquellas corrientes filosóficas en donde la materia es la raíz última de todas las cosas, ¿sí? Donde lo más importante es la materia. El monismo materialista sostiene que el ser humano es solamente cuerpo, ¿sí? Alexander Spirkin describe al cuerpo como la materia, o al ser personal, como la materia en su más alto grado posible de organización. Esta es la definición del ser humano, ¿sí? Nosotros somos solamente cuerpo, y la justifica diciendo que no hay actividad alguna en la que el cuerpo no participe, ¿sí? Esta corriente ha tenido gran difusión a través del positivismo científico. El positivismo científico también es una corriente filosófica que propone que todo el conocimiento, todo lo que nosotros conocemos, proviene de la observación, ¿sí? Y de un método científico. Entonces, este positivismo explica que a través de la observación nosotros, podemos conocer todo. Tanto es así que no sé si se acuerdan que nosotros en penal estudiamos a César Lombroso, que llevó al máximo este positivismo científico, ¿no? Explicando y haciendo una descripción antropomórfica del delincuente natural, ¿sí? Decía que ciertas personas, por características que tenían antropomórficas, habían nacido para ser delincuentes. Y otro de Eso es los lo que canales... decía que describía, perdón, es una pregunta, Sí. no sé si es el autor que describía, por ejemplo, que las personas orejudas y... Sí, o sea, que sí, era sí, eso. Ah, okay, exactamente. okay. Él, a través de este método científico, ¿no? A través de la observación, observa al delincuente de la época, digamos, y hace una descripción física de lo que es un delincuente natural. Sí, bueno, esto él lleva al máximo este positivismo científico, ¿sí? Esta manera de conocer. Bueno, es un gran portavoz del materialismo, ¿sí? Igual que la teoría marxista, Marx desarrolla sobre todo el materialismo económico, pero también trae consigo lo antropológico, ¿no? Él dice que el mundo es material por su naturaleza y los diversos fenómenos del mundo
representan formas de materia en movimiento, ¿sí? Entonces no lugar a otra cosa que no sea la materia, que no sea lo que vemos, que no sea lo que existe y lo que podemos percibir por todo, a través de nuestros sentidos, ¿sí? El problema que presenta el monismo materialista es que no logra resolver este problema de la muerte, ¿no? Para el monismo materialista, cuando el cuerpo se muere no queda nada. ¿Sí? Entonces pareciera terminar en una idea de totalidad, ¿no? Como que todos somos lo mismo. Perdón, Sí, Elena. Sí, no, me quedé un poquito atrás, me quedé pensando esto como pregunta, pensando lo anterior, porque vos hiciste mención a lo penal y a lo hombroso. Yo me preguntaría si hay, yo no lo sé, una pregunta que yo haría para problematizar esto, una sería, ¿qué problemas tiene leer esto, contar esto? Y diría, el problema que tiene leer esto, contar esto, sobre todo en el ámbito del derecho, ya que nos metimos en el ámbito penal, podría dar lugar a una pregunta que es para mí, que es la siguiente. La selectividad penal, la selectividad del sistema penal, que nadie puede negar, ¿sería un refrendo de una postura dualista? Y en este caso, al estilo, o dualista o al estilo lombrosiano, o simplemente sería una coincidencia. Ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de selectividad penal. Los estudios sobre selectividad penal marcan ciertos estereotipos que coinciden en un altísimo porcentaje respecto de las personas que están en situación de encierro. Entonces la pregunta sería, ¿obedecen? ¿Hay como una especie de lombrosianismo que todavía no murió? ¿O es esto simplemente una coincidencia? Yo creería que sí, profesor. La famosa aportación de cara, ¿no? Esas caras que decimos, bueno, el de gorrita ya es chorro, ponele, o sea, una cosa así es. Digo que Sí, eso por ahí. sobre todo cuando vos haces una estadística de la población carcelaria, que comparte muchísimos rasgos, por supuesto con excepciones, se van a plantear excepciones. Lo interesante que tiene, no es la totalidad de una estadística, y lo interesante que tiene la excepción que se puede plantear es que confirma la regla. Pero si uno hace un análisis así muy por arriba y si mucho más profundo, también descubrimos ciertas notas o ciertos estereotipos físicos, incluso hasta social, de eso habla la selectividad policial. No sabemos, por eso yo tengo la duda Profesor, si disculpe, es una hay un coincidencia fallo. o es un mecanismo, ¿no? que se aplica para esta cuestión. Sí, te escucho. Hay un fallo respecto a eso, el de Tumbeiro y Fernández Prieto, donde la Argentina resultó sancionada por la CID respecto a eso, y nombran al Lombroso y nombran justamente al hecho de la aportación de cara, de la actitud sospechosa. Justamente hubo un problema y la Argentina fue penada por eso, por esos dos casos. Uno es de Fernández Prieto y el otro es de Tumbeiro. Ah, bien. Pero Son todavía fallos de la no lo conocía. No. ¿Cómo los fallos de la Corte decime, Interamericana, justamente. sí, decime uno de los apellidos, lo voy a anotar ahí. Tumbeiro Sí, y Fernández Prieto versus Argentina en la Corte Interamericana. bien. Respecto al allanamiento sin orden y también respecto, si no me equivoco, a frenar a cualquiera por, por actitud sospechosa respecto a eso. Bien. Sí, por eso, tanto lo que analizás vos y estamos contando, mm, refleja que hay, porque acá lo importante que se está viendo, pero que es la conexión, es como toda esta cuestión repercute en el derecho, ¿no? Eso es interesante, ¿no? No es una cuestión de discusión intelectual, no, es una cuestión que repercute en el derecho. Y también, hoy lo pasamos, por ahí se recupera o no, pero también es muy importante y tampoco está sepultada, es la cuestión de darle más importancia a lo espiritual o mental, llámenlo como quieran,
que lo corpóreo y lo corporal. De ahí, fíjense, toda la enorme movimiento industrialista y explotación del obrero se apoyaba en esta idea, que en definitiva el cuerpo, si se quiere, estaba hecho para sufrir. O sea, se podía separar en un obrero el cuerpo de la mentalidad o del espíritu, ¿no? Y eso también repercutía en el derecho, porque todo eso, ese dualismo, estaba reflejado y protegido por el derecho, por lo cual es una cuestión a problematizar hoy qué tipo todavía de antropología o de imagen, en este caso ya corpórea, está por debajo de muchas de las disposiciones jurídicas. Por eso es importante y también tiene conexión, y empiezan a aparecer todas estas cuestiones problemáticas que parecerían no tener respuesta, más allá de, como marcabas vos, muy importante, hitos como los de fallos, ¿no? Pero el fallo es muy importante, pero yo creo que el fallo no nos tiene que hacer perder de vista la idea que ese sistema que se enjuicia y que se sanciona está como arraigado en la cultura. No existiría ese fallo, no existiría la selectividad penal si culturalmente nosotros todavía no estuviéramos presos de ese dualismo o de ese prejuicio, si se quiere, ¿no? Bien, agradezco el dato. Sí, Marina, sí, por favor. Bien, seguimos entonces. Como decíamos, estos monismos también tienen sus problemas, ¿no? Eso que no logran resolver el misterio de la muerte. Entonces, como nos pasó un poco en el módulo anterior, parece que estamos nuevamente en una crisis en donde ninguna de las dos perspectivas gravitantes a lo largo de la historia logra resolver tanto los avatares de la vida como los de la muerte. No parece que partimos de dos concepciones distintas o diferentes a lo que realmente es el ser humano, ¿sí? A lo que realmente nosotros somos. Entonces, vamos a proponer una nueva interpretación que es de la mano de nuevo del diálogo, ¿no? De la perspectiva dialogal. Vamos a proponer una perspectiva superadora para nosotros de monismos y dualismos, que es esta perspectiva dialogal, ¿no? Para empezar a trabajar con esta perspectiva, lo primero que vamos a decir, y aquello que es innegable, es que todo ser humano existe como ser corpóreo, ¿sí? Entonces, nosotros somos cuerpo. La presencia del cuerpo no se puede dejar de advertir, ¿no? Es evidente que nosotros somos cuerpo, somos seres corpóreos. Pero a la vez, este cuerpo que somos está revestido de humanidad, ¿sí? Hay muchas características que le dan al cuerpo humanidad, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora, las que vamos a repasar. Y estas características, estos significados del cuerpo, los aprendemos de la mano de la antropología, ¿sí? De nuevo nos vamos a valer de esta ciencia para explicar un poco esta perspectiva dialógica del ser humano. ¿Sí? La antropología se encarga de explicar de explicar o de expresar cuáles son esas características que le dan humanidad al cuerpo, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Como decíamos recién, vamos a pasar de la categoría del tener a la categoría del ser. Decimos que nosotros somos cuerpo y no que tenemos un cuerpo. En la medida que nosotros decimos que tenemos un cuerpo, ahí caemos en el dualismo, porque ¿quién tiene ese cuerpo? ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a decir que somos cuerpo. Ahí, perdón, Sí. discúlpame, antes de ponérmelo, eso. Paso la categoría
el paso de la categoría del tener a la del ser. Esto es importante porque da lugar a un problema que todavía da a una discusión muy importante que todavía en principio no está resuelta. Si tenemos, por ejemplo, recuerdo unas palabras, unos trabajos de Gabriel Marcel, que es un pensador dialógico francés, el que nosotros mencionamos en algún momento, y él marcaba esa diferencia entre el tener y el ser. Él dice, ¿cuál sería el hito que separa estas dos magnitudes? Él dice, lo que tenemos, lo tenemos porque está a disposición de nosotros. El tener implica que eso que se tiene es, en principio, según la terminología científica de conocimiento, es un objeto. Estaría bien decir, tengo tal objeto, porque está separado de mí, y ese objeto que yo tengo, puedo usarlo, puedo conservarlo, puedo manipularlo, puedo destruirlo, puedo agotarlo, puedo cambiarlo. Pero esto porque se trata de algo que está separado de mi realidad personal. El tener implica disponer, como si se dijese, por ejemplo, tengo un brazo. Ahora bien, si tengo un brazo, parecería que el brazo es un objeto que está separado de mi corporalidad y puedo disponer del mismo. Y acá es donde se produce un problema fundamental. Ya que estamos hablando del cuerpo, la pregunta sería, ¿tengo un cuerpo? Y si tengo un cuerpo, ¿puedo disponer de ese cuerpo? Y si puedo disponer de ese cuerpo, ¿puedo disponer porque es mío? Ahora, si soy un cuerpo y el cuerpo no es un objeto que está a distancia mía, no puedo disponer de ese cuerpo como si fuera un objeto mío. Acá hay una encrucijada. Yo quiero plantear esto porque es muy interesante, no lo vamos a resolver acá, pero es una discusión que siempre está y reaparece y no, de todos modos no está bien saldada, lo que muchas veces provoca que cuando se regulen cuestiones que tienen que ver con este punto de partida, la regulación no sea eficaz. Estamos en una encrucijada, o somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, y al tener un cuerpo ya nos estamos metiendo nuevamente en el dualismo. No sé, yo lo planteo esto, no sé qué les parece a ustedes, no sé si identifican algunos de los problemas que tienen que ver con esta cuestión que todavía no están resueltos. La idea de algo que es mi propiedad. Mi bicicleta es mía y yo puedo disponer de mi bicicleta. Ahora, ¿mi brazo es mío? Si mi brazo es mío y puedo disponer de mi brazo, pienso, pregunto simplemente, como si fuera una bicicleta, entonces mi brazo ya es un objeto. Entonces yo ya no soy un cuerpo, sino que tengo un cuerpo. Es una cuestión delicada. No sé si alguno tiene algo para decir sobre esto, entiende, interpreta cuál es la cuestión que está en el fondo que se debate y problemas regulatorios que tienen todos los países, lo hemos tenido nosotros. ¿Se entiende esto que estoy queriendo marcar? Sí, sí, profesor, la diferencia entre tener algo de lo que uno puede disponer y somos como un conjunto, digamos, entiendo eso. Por eso, ¿somos o tenemos un cuerpo? Yo, profesor, creo que son, por eso cuando en el derecho cuando uno muere se toma como un objeto el cuerpo, ya vas a ser un objeto, ¿no? Asociándolo un poco con el derecho, digo. Claro, pero por eso yo no estoy definiendo las cuestiones. Sé que es una cuestión muy difícil, pero que ustedes van a tener que pensar y que se ha pensado y que todavía no está saldada, probablemente porque tenemos dificultades o no, o cuando discutimos esto, los que discuten esto no tienen demasiados argumentos antropológicos. Entonces la cuestión siempre queda medio, pero yo vuelvo al ejemplo. Es una pregunta que después se puede ver volcada a una regulación. Ustedes a lo mejor el día de mañana intervienen como operadores del derecho, tienen que intervenir en una cuestión importante como esta. ¿En qué nivel intervendrían?
en una cuestión regulativa. Ustedes probablemente tendrán que trabajar o elaborar reglas que salden esta cuestión. Creo, y vuelvo con la alternativa, si soy un cuerpo, y esto es correcto, no puedo disponer de mi cuerpo, porque esto implicaría ver aquella parte de mi cuerpo de la que yo quiero disponer a distancia mía como un objeto, claramente, así como dispongo de un libro, lo uso, lo leo, lo abro, lo tiro. Ahora, si tengo un cuerpo y no soy un cuerpo, entonces ya nos estaríamos metiendo en el dualismo y podríamos disponer, por ejemplo, de un brazo o de una pierna porque se trata de algo que es mío, como si estuviera a distancia, como si fuese un objeto. Ahí está la encrucijada y la discusión, que es interesantísima y no está del todo soldada y es difícil. A esto apunto. ¿Somos o tenemos? ¿Qué diríamos? Desde el ángulo del derecho no podemos decir nada, tenemos que decirlo desde el ángulo antropológico. Es una cuestión para pensar. Sobre todo, yo agrego, perdone que lo problematicé más, agrego esto. Creo que una de las grandes dificultades que tiene un debate de este tipo, que después genera regulaciones que muchas veces no suelen ser eficaces, más allá de que parezca que la cuestión se ha saldado por el lado del ser o del tener y no del ser, me parece que es parte de la discusión, está teñida de algo que antropológicamente no es adecuado o no suele ser adecuado, que es la imagen individualista que tenemos culturalmente hablando. La imagen individualista que tenemos culturalmente hablando apunta a esa idea que yo puedo disponer de mí mismo y realizarme a mí mismo siendo libre como a mí me parezca. Y en ese sentido, como a mí me parezca, implica la idea de objeto, que es parte del individualismo y es parte de ese movimiento moderno. Esa idea de que podemos, casi rozando con el que podemos hacer lo que querramos con nosotros mismos, es una idea individualista. Claramente es una idea individualista. Y yo creo que tiñe, y no le hace mucho favor, no podemos hacer nada porque es parte de la cultura en la que estamos insertadas. Tiñe muchas veces ese debate, porque esto nos lleva a discutir otra cosa. ¿Realmente podemos, acá hay otra pregunta crucial, ¿realmente podemos hacer lo que querramos con nosotros mismos? Hay incluso un sinfín de cuestiones que vienen atadas a esta que hoy se discuten, el tema de los órganos, el tema del trasplante. ¿Podemos hacer lo que queremos con nosotros mismos? Hay La una muerte, cuestión profesor. La muerte cuando tenemos una enfermedad terminal. Claro, Claro. la eutanasia. Sí, la eutanasia y La otras eutanasia, no me salía cuestiones. el nombre, no me salía. Sí. Bueno. O la misma venta, la idea de venta de órganos está basada sobre la idea de que las partes entre comillas, de nuestra corporalidad son medios, son objetos. Me saco un riñón y lo vendo en el mercado porque saco plata, me saco un ojo para que me hagan, o puedo llegar a perder la vista porque lo cambio por 50.000 pesos. No, son cuestiones que se tienen que discutir y van a tener que discutirse. El derecho no ¿Cuál te sería va, el no va a límite, dar una no? respuesta. ¿Cómo? ¿Cuál sería el límite? ¿Hasta dónde La uno? idea es de si hay un límite o no lo hay. Y el derecho también apunta a esa idea, te lleva a esa idea de límite, pero no el límite como restricción. Si vos lo pensás si lo piensan ustedes a la usanza clásica, la idea de límite es como idea de restricción. La idea de límite es otra cosa en el derecho. Apunta a otra cosa. La idea de límite apunta que hay cosas que no se pueden hacer porque impiden que otros hagan otras cosas que sí se corresponden con el bienestar de todos. Por eso, la limitación a alguien de algo que no se puede hacer no se tiene que ver como la cuestión sobre la que gira todo el derecho, sino pensar que si yo hay algo que no puedo hacer porque perjudica a los demás, si no lo hago,
esto permite que todos los demás, incluido yo mismo, pueden hacer cosas que no podrían hacer si a mí se me dejara hacer eso que no está permitido. Esta es la idea del límite del derecho. El derecho promueve algo, no el límite, la idea del límite básica y equivocada de que restringe todo, que el derecho prohíbe y restringe todo. No. Si hay alguien que está haciendo algo que no tiene que hacer, nos perjudicamos todos porque no podemos hacer cosas que sí correspondería que hagamos y esto lo impide. Se tiene que ver desde ese lado. Fíjense que la cuestión va a fondo, no es simplemente una regla, un dato. Acá hay que discutir a fondo, por eso el derecho, por eso insisto y voy a seguir insistiendo con argumentos, las modificaciones que le intentamos hacer al derecho positivo, al orden jurídico, muchas veces no dan resultado alguno. Porque no estamos dando esta discusión, que esta discusión es el punto de partida. Yo discuto que el hombre pueda hacer lo que quiera, que el hombre puede hacer lo que quiera consigo mismo. Se discute, no es válida esa idea, antropológicamente no es válida, es inexacta. La explicación, los motivos, la justificación son parte de la cultura que nosotros estamos hechos, pero el error es cuando eso lo trasladamos al derecho. Sin embargo, insisto, no creo que esté zanjada la cuestión, pero creo que hay que pensarla. A lo mejor ustedes mañana tengan que pensarlo, pero para pensarlo, como ya lo dijimos, hay que pensarlo bien. Entonces, quedaría eso, quedaría discutir el tener a la del ser. ¿Por qué esta introducción? Porque nosotros vamos a estar del lado del ser. Estamos contando la idea del ser. No tenemos un cuerpo y por lo tanto, diría que hasta intuitivamente hay como una resistencia a aceptar que podamos disponer del cuerpo. Y si el argumento es que es mío, entonces tendríamos que ir o volver a una discusión antropológica. Que hay que darla. Yo no tengo una respuesta, sí tenemos una posición, pero la cuestión hay que darla y hay que mostrarla. Esto implica problematizar todo el derecho del que se está hablando ahora, con la discusión de los trasplantes, la fecundación in vitro, la venta de órganos, la eutanasia, la cuestión del aborto, todas esas cuestiones que están dando vuelta con esto, que no están resueltas, no se van a resolver si nosotros seguimos con la visión tradicional sobre el derecho. Me pareció importante e interesante esto que marca Gabriel Marcel, porque incluso nos ayuda a pensar a nosotros. Tenemos una tercera posibilidad, yo creo que no hay una tercera posibilidad. Están esas dos posibilidades. ¿Cuál es la que yo adopto? Y de hecho adoptamos. Piensen en esto que tenía que ver con lo que yo les contaba hoy, con el tema de la selectividad. De hecho, aunque no pensemos nunca en esto, cuando se nos consulte sobre esto, cuando actuamos sobre esto, cuando pensamos sobre esto, estamos revelando ya una postura que tiene que ver, aún sin saberlo, que somos partidarios sin conocerlo del tener o que somos partidarios sin conocerlo del ser. Ningún ser humano escapa a esto. Aunque no lo estudiemos, ya tenemos una lectura sobre la misma y esto se revela lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? Revisar críticamente si eso que hacemos y eso que decimos, que tal vez puede ser resultado de ser caja de resonancia de una sociedad, es lo adecuado. El tener, el ser, defiendo el ser, pero ¿es críticamente sostenible o es simplemente una caja de resonancia de la cultura? Bueno, hay que discutirlo. No quisiera tener una postura que críticamente no fuese la adecuada. Y lo mismo a la inversa con la otra lectura. Sí, ahora sí, Marina. Vale. Bien, seguimos entonces con los significados del cuerpo, de los que veníamos hablando. Bien. Bueno, Joseph Guevara, él explica, es un antropólogo que explica aquellos significados fundamentales que tiene el cuerpo, ¿no? Respecto de la persona concreta, el cuerpo es canal de expresión. Respecto de los demás seres humanos, el cuerpo es presencia, es lugar de comunicación, es medio de reconocimiento del otro. Ahora vamos a explicar igual cada una. Y respecto del mundo material, el cuerpo es origen de instrumentalidad, ¿sí? Estos son los significados fundamentales que
somos, que tenemos a través de nuestro cuerpo. Por un lado, entonces, como decíamos, el cuerpo es expresión. Nosotros nos expresamos a través del cuerpo, ¿sí? Los seres humanos nos realizamos comunicándonos con los demás y esto lo hacemos a través de nuestro cuerpo. No hay un pensamiento formado sin que haya una expresión que lo exteriorice. Por otro lado, nuestro cuerpo es presencia, es lo que le dice al otro, estoy acá. Esta presencia la podemos comparar con la ausencia y sobre todo con la ausencia total, ¿no? Que es la muerte. Nosotros cuando morimos ya no podemos estar presentes para el otro a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo es presencia, le dice al otro, estoy acá. Con respecto a los significados del cuerpo, respecto de los demás, frente a los demás, también el cuerpo es apertura. Nuestro cuerpo es abierto para comunicarnos con el otro, ¿sí? Es el lugar de comunicación con el otro. Tenemos manos para tocarnos, boca para hablar, oídos para escucharnos, ojos para vernos, ¿sí? Nuestro cuerpo es apertura, siempre está abierto para comunicarse con el otro, con los demás. También nuestro cuerpo es principio de instrumentalidad. Este es otro de los significados que es muy importante, que con principio de instrumentalidad no nos referimos a que nuestro cuerpo es un instrumento, sino que con nuestro cuerpo podemos utilizar los instrumentos, ¿sí? A través de nuestro cuerpo nos relacionamos con lo que nos rodea, ¿sí? Con el mundo material, utilizamos los instrumentos, por ejemplo, para comunicarnos entre nosotros. Hoy estamos utilizando la computadora, el mouse, el teclado, la pantalla, todo a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Es principio de instrumentalidad, es el medio por el cual nos podemos comunicar con los otros utilizando los instrumentos del mundo. Es lo que se relaciona con el mundo material. Y por otro lado, nuestro cuerpo también es límite, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros muchas veces queremos expresar algún sentimiento y al hacerlo a través del cuerpo, muchas veces esa expresión no condice con lo que sentimos realmente, ¿no? Con lo que pensamos realmente. Entonces ahí el cuerpo también actúa como límite y muchas veces ese límite es un fracaso, ¿no? Cuando quiero expresar algo y no puedo hacerlo de determinada manera. Y también hay límites físicos. Por ejemplo, nosotros no podemos ir de una esquina a otra en un solo paso, ¿no? Ahí en nuestro cuerpo aparece como un límite, en este caso un límite físico, para poder expresar aquello que queremos o para llegar de un lugar al otro, nuestro cuerpo ahí se presenta como un límite, ¿sí? Estos son los significados humanos que tenemos, ¿no? A través del cuerpo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Acá pareciera, dándole tanto valor a aquello que es nuestro cuerpo, pareciera que estamos hablando de un monismo materialista, ¿no? Pero en esta perspectiva dialógica que nosotros presentamos hoy, no es todo lo que hay, no es todo lo que es el ser humano, porque estos significados humanos van a tener valor y van a ser tales siempre que haya un otro que me quiere, ¿sí? Nosotros nos expresamos ante el otro que me quiere. El otro que no me quiere quizás no se da cuenta si estoy triste, si estoy contenta, si estoy enojada. En cambio, la expresión ante el otro que me quiere siempre tiene un valor, ¿no? Un valor agregado. Lo mismo que la presencia. Si ustedes tratan de pensar con cuántas personas se cruzaron hoy a lo largo del día, se cruzaron con muchísimas, pero ¿a quién saludaron? ¿A quién vieron realmente? ¿Con quién estuvieron enfrente? Con aquellos que conocen, con aquellos que quieren, ¿sí? Nosotros estamos presentes ante el otro que me quiere, ante el otro que se da cuenta que estoy ahí. Muchas veces vas caminando por la calle
y te cruzas con muchísimas personas, pero eso no es presencia, ¿sí? La presencia, la del estoy acá, es siempre entre el otro que me quiere. Lo mismo que la apertura. La apertura y nos abrimos siempre hacia el otro que me quiere. El principio de instrumentalidad también. Nosotros utilizamos los instrumentos para la convivencia con el otro. Y el límite también, ¿sí? Siempre fracasamos frente al otro que nos quiere o al otro que queremos. Entonces, decía Negri, que quizás a ese otro, a esta columna del otro, que también es una parte constitutiva de nosotros, como decía Carlos hoy al inicio de la clase, quizás a este otro, decía Negri, haya que llamarlo alma, pero en este caso es un alma que no está dentro de nosotros, encerrada, prisionera, sino que está fuera de nosotros, ¿sí? Y en ese encuentro con el otro aparece al alma, aparece esto que también nos constituye. Decía Negri que el alma aparece en el encuentro con el otro y que mi cuerpo no significa nada, o sea, ninguno de esos significados es tal si no hay un otro enfrente nuestro, enfrente de nuestro cuerpo. Siempre Negri decía algo muy lindo, ¿no? Que cuando estamos con el otro nos animamos, ánimo de alma, y cuando nos desencontramos con el otro nos desanimamos, ¿sí? Se nos va el alma. Siempre él decía eso, que es algo muy lindo. Entonces, el ser personal es la suma de nuestro cuerpo y del otro. No tiene sentido el cuerpo sin el encuentro y no es posible un encuentro sin el cuerpo. Ahora, desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva dialógica que hoy presentamos, ¿cómo se resuelve el misterio de la muerte? Se preguntarán, ¿no? Y la solución, decía Negri, es que luego de la muerte haya un otro, un absoluto, que me quiera, con el que pueda encontrarme. Pero esto es un acto de fe, no lo vamos a poder demostrar, no hay manera, ¿no? La prueba de esto es imposible, es un acto ¿No de fe. entraría el alma ahí una vez que mi cuerpo no está? No. Ahí volvemos a caer en el dualismo, ahí volvemos a caer en el dualismo, ¿sí? Siempre que separamos el cuerpo del alma, caemos en el dualismo. Pero pensándonos a nosotros como seres corpóreos, que existimos en el encuentro con el otro, que el otro nos constituye, ¿qué pasa cuando nos morimos, no? Negri decía, cuando la única posibilidad que queda es que después de la muerte haya un otro, a donde estemos, que nos quiera para poder encontrarnos. Sí, pero bueno, como él bien decía, esto es un acto de fe, es algo que es imposible de probar. Y esta perspectiva no es un dualismo, es también algo que tenemos que remarcar, porque como dijimos al inicio de la clase, en los dualismos están estos dos elementos que no pueden sintetizarse y que están en permanente tensión. Acá no se da esto, ¿sí? Nosotros con el otro no estamos en permanente tensión, al contrario, todo lo contrario. Siempre tendemos a encontrarnos. Entonces, no se da esta característica del dualismo. Esto no es un dualismo, ¿sí? Es el ser personal como unicidad. Ahí, perdón, hay que preguntarse qué es lo que piensa la ciencia, ¿no? ¿Qué respuesta, qué opinión tiene la ciencia sobre el tema de la muerte? Y no, la ciencia piensa que una vez que se termina el cuerpo, se termina todo. Esa es básicamente la opinión de la ciencia. Porque es lo que existe, y no puede ir más allá. Sí, sí, por eso hoy mencionaba Marín, los científicos más importantes están del lado de los... Hay dualistas
pero fundamentalmente hay monismos, ¿no? La discusión hoy, la neurociencia, nosotros hablamos de la neurociencia muchas veces, que es importante, y los neurocientíficos reavivan en la discusión de alma y cuerpo clásica y tradicional, como decíamos hoy, división entre mente y cerebro. La mente vendría a ser el alma y el cerebro vendría a ser el cuerpo de los antiguos. Y una de las posturas más fuertes es la que dice que lo que se llama monismo materialista, incluso había un pensador argentino, Bunge, fallecido, que estaba en esta discusión, es que todo es materia y por lo tanto hay una identificación entre el cerebro y la mente, y a medida que va evolucionando y se va perfeccionando el ser humano generacionalmente, va apareciendo lo que nosotros llamamos mente, pero que en definitiva se identifica claramente con lo material que es el cerebro, con el cuerpo. Un caso, yo les cuento un caso muy interesante respecto de esta lectura, de esta postura en ese conflicto entre mente y cerebro. Algunos decían, no, el ser humano es materia y lo más importante es cerebro, y todo está en el cerebro, todo lo que llamamos emociones, recuerdos, sentimientos, actitudes, es físico, es material, es cerebral. Y el ejemplo que daban es el caso de un obrero, no sé si ustedes lo oyeron nombrar, fue muy famoso, Phineas Cage, un obrero de la construcción, construía ferrocarriles en Estados Unidos, esto fue en el siglo 1800 por 1900, que vine a abonar esta idea. Esta persona trabajaba haciendo túneles y al hacer túneles maniobraban con explosivos y con algunas guías que eran los que iban haciendo, perforando, como un taladro. Pone uno de estos explosivos, era una persona afable, tranquila, como rasgo. Pone estos explosivos, se equivoca, demora unos instantes y explota con él prácticamente enfrente. Como resultado se clava, como una especie de lanza que se clava, le penetra parte del cerebro. Lo llevan, lo internan rápidamente, no muere, y después de muchísimo, y este análisis lo hace un médico que lo estuvo tratando, se recupera después de muchísimo tiempo, queda dañada parte de la corteza cerebral, el lóbulo frontal, lo llaman así, creo, los neurocientíficos. Y lo interesante es esto, el médico dice, era una persona muy afable, muy querida, trabajadora, bondadosa, y él empezó a notar en el contacto, ya en el mismo lugar donde estaba internado, empezó a notar, y hablando con los familiares, que que de golpe había cambiado su temperamento. De ser una persona tranquila, empezó a ser una persona reservada, de alguna manera hostil, que reaccionaba de manera agresiva ante el menor inconveniente. Hubo un cambio muy fuerte de temperamento, como si es eso lo que en derecho penal se suele llamar frenos inhibitorios, es decir, aquello que juega como una especie de tamiz de mi actitud frente al otro. Hay límites, siempre tenemos ciertos límites ante la reacción, ante la agresión, ante el exabrupto, que esta persona había perdido. Entonces, con esa teoría se abonaba la idea que era que ese sentimiento de bondad era marcadamente físico y material, y que se había visto dañado con la pérdida o con la oblación de ese pedazo de cerebro. Fue un caso muy emblemático, todavía se discute, no significa esto necesariamente que sea cierto, pero en estos temas hay que siempre ser precavidos y evitar lo que se llama cientismo. El cientismo es el afán que tiene la ciencia de explicar cuestiones que no puede explicar con los instrumentos que la misma utiliza para acercarse a la realidad. Eso se llama cientismo. Cuando ya el ejemplo más claro de cientismo suele ser la pregunta sempiterna: ¿cuál es el origen de ciertos estados en el ser humano, como el amor y otros? Entonces, la respuesta a la que tiende siempre parte de la ciencia es una explicación de carácter físico materialista. El amor sería el resultado del movimiento de ciertos líquidos o lóbulos en el cerebro,
o fusión de estos que cuando se produce en la cabeza de cada uno de nosotros da lugar a esto que los seres humanos llamamos o denominamos amor, entre otros sentidos. Esto es cientismo. Porque la ciencia nos puede explicar, es fundamental que nos explique cómo funciona el cerebro. Ahora, la interpretación de aquello que hace que hagamos lo que hacemos, teniendo cerebro, interpretación, es una cuestión que va a exceder o que excede, o puede exceder mucho la ciencia. Y hay otra lectura muy importante, también hoy en debate, que es la idea que no se identifican mente y cerebro, pero que en algún momento el cerebro, como la mente, tiende como a separarse, esto sería como una especie de dualismo, a diferencia del monismo, tiende como a separarse de su soporte físico del cerebro, no es lo mismo, no se identifican, por eso habla de dualismo y adquiere un juego, una autonomía importante. El principal problema que lo marcó Marina cuando empezó, que tiene, como para salir cerrando esta idea de dualismo, el principal siempre fue el interaccionismo, la explicación de cómo interactúan, cómo explico la interacción entre dos entidades que supuestamente se juntaron, pero que son autónomas. Platón tuvo una modificación en su teoría, al comienzo él hablaba, como bien se contó, de que era como una especie de cárcel, el cuerpo del alma, después la morigeró y dio lugar a otras figuras, como por ejemplo la barca y el barquero. La barca y el barquero implicaban dos entidades que estaban superpuestas, pero que necesariamente tenían cierto juego entre ellas. Si bien el barquero no podía moverse en el agua sin la barca, no estaba prisionero de la barca y además su movimiento era necesario para que ésta se desplazase. Había como una especie de interacción y no tanta rigidez. Como bien marcaban recién, la cuestión de la muerte, que es un misterio, las dificultades que tenemos los seres humanos es que no podemos, a nosotros nos cuesta pensar qué pasa o qué es lo que ocurre cuando termina la vida. ¿Por qué nos cuesta pensar? Porque habría que imaginarse que si, como decía Héctor, existe un otro que me acoge, probablemente ya no lo sea en los términos de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como nuestra corporalidad. Por eso es que no lo sabemos, nos cuesta pensarlo. Y entonces a lo que recurrimos, lo que cierra es el dualismo. Sí, hay otro, tiene que haber vida, si se quiere, después de la muerte, pero entonces nos queda la imagen, por un lado, de lo físico, el cadáver, el cuerpo sepultado que se deshace, y algo que sube. Ahí ya nos metimos de nuevo en el dualismo. Un dato más importante es, el dualismo todavía sigue existiendo hoy, siglo XXI, como postura, culturalmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque no es necesario plantarse a elaborar teorías dualistas, intelectualmente hablando. Muchas actitudes, comportamientos o razonamientos revelan que hay por detrás, aunque no se lo sepa, un soporte de carácter dualista. Y la cultura sigue siendo, todavía resiste este dualismo. Por ejemplo, no sabría cómo calificarlo, simplemente lo explico o lo describo, pero es actual, usual, y se recurre mucho a, pónganle el nombre, no sé, medium. Culturalmente recurrimos mucho a estas personas, porque estas personas lo que supone que hacen es conectar a alguien que ya no está, etéreamente, en otro mundo, en un universo paralelo, en un universo 1, 2 o 3, con nosotros que estamos en este mundo. En esa idea del medio, en lo que antes se llamaba espiritismo, es dualista, marcadísimamente dualista. Y estas actitudes y comportamientos son muy fuertes y muy extendidos. Y uno diría estamos en el siglo XXI, por lo tanto, el dualismo resiste, tampoco es una teoría vieja. Y uno se preguntaría por qué me prende tanto el dualismo y no tanto el monismo. Gabriel Marcel da una explicación. Él dice,
probablemente sea porque en última instancia nosotros hablamos de unidad. El semita, el hebreo, culturalmente antecesor nuestro, en parte, hablaba de unidad. No separaban cuerpo y alma. Y dice Marcel, tal vez no sea muy difícil identificarnos totalmente con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir que sea difícil que nos identifiquemos totalmente con nuestro cuerpo? Parecería que hay algo cuando usamos, por ejemplo, cuando somos conscientes y le prestamos atención a algún comportamiento. En este momento tomo una lapicera y me pongo a escribir, y trato de poner todo el foco en lo que estoy haciendo. Entonces hay como una especie de no alcanzo a identificarme totalmente con mi brazo que está escribiendo. No creo que sea simplemente un brazo que tiene un movimiento mecánico, toma una lapicera y hace un trazo. Pero en esa duda de no identificarme completamente, dice él, ya está abierta ese pequeño resquicio para caer en el dualismo. Si no me identifico completamente con mi cuerpo, no soy ese brazo que está escribiendo, y ahí es donde se instala la duda, donde se instala el intersticio, y en donde podemos, por supuesto, caer o ser fagocitados por la teoría dualista. Importancia del tema, lo corpóreo, esta condición corpórea es muy importante en punto a una innumerable cantidad de regulaciones, sobre todo, como decíamos hoy, que hoy se mantienen en regulaciones de carácter laboral, donde están muy en juego el tema de la corporeidad, regulaciones de la propiedad intelectual, el derecho de expresión, y así un sinnúmero de cuestiones que se discuten, pero que no tenemos muy en claro cuál es la imagen corpórea que la soporta. Y vimos que esto se puede traducir o se traduce en algunos problemas que vamos a tener al momento de regular. Y algo más que me acordé cuando estaba hablando de los significados humanos del cuerpo, esto lo dice Shebaer más adelante en el texto, él dice que tengamos cuidado porque esto no significa que uno lea literalmente eso al mirar un cuerpo humano. Es decir, el sentido humano implica que yo interprete. Ahora, si para mí el otro no es más que alguien del que puedo disponer, es muy difícil que yo pueda leer en el otro ese significado humano que tiene que ver con la presencia y con la apertura, porque no se leen del cuerpo, no es como un significado que surge de la lectura de un texto. Veo escrito algo en la pared y literalmente lo que leo describe lo que estoy viendo. No vemos a otro y literalmente tienen escrito apertura. Eso va a depender, depende de la actitud, pero tampoco es una ensoñación. Una adecuada comprensión del otro me va a llevar a ver inscripto en el otro esta idea de apertura, esta idea de límite, esta idea de expresión, etc. O sea que no implica literalidad, pero sí implica una buena comprensión. Por lo que, insisto, al momento de elaborar el derecho puede ocurrir que estos significados humanos del cuerpo no hayan sido adecuadamente leídos. Como no lo fue casi ninguna de las expresiones sistema jurídico u ordenamiento jurídico originadas en la modernidad y que nosotros copiamos e importamos. Ahí también hay mucho material para investigar, marcar, deconstruir y criticar. El derecho que se tiene que nutrir de estos conocimientos no lo hizo, y por eso el gran o el grave déficit que tiene que suele presentar nuestra legislación. Esto es lo que quería acotar y comentar. No sé, Marina, si querés cerrar con alguna otra idea. No, si alguno tiene alguna duda o alguna consulta respecto del tema, respecto a estas características, si alguno quiere compartir experiencia o qué piensa en relación a eso, ¿no? A qué somos desde nuestro... ¿Cuál era, una trivia, cuál era si uno era éticamente no era virtuoso, según la postura de Platón, y por lo tanto no podía volver porque morías,
no te comportaste adecuadamente, volvías a otro cuerpo. No te comportabas éticamente de manera valiosa, volvías a otro cuerpo. Cuando ya insistíamos, cuando era muy renegado, porque no se comportaba nunca bien, ¿cuál era el peor descrédito y el peor cuerpo que podíamos llegar a habitar? ¿Lo saben? ¿Lo leyeron? ¿Saben qué decían los griegos? ¿Cuál era el ejemplo que daba Platón? Alguien que se comportaba muchas veces y en todas sus vidas mal. Corría el riesgo de caer en donde y después ya no podía volver, ¿no? Él decía, probablemente iba a encarnar o reencarnar y iba a volver en el cuerpo de un animal y seguramente de un cerdo, decían los griegos. Y esto implicaba ya casi absoluta imposibilidad de salir de ese cuerpo y volver al plano de las ideas. Por eso la idea de virtud tiene que ver con esto, ¿no? Los griegos, y por supuesto no aceptaban la idea de suicidio, porque la idea del suicidio era algo visto, algo como éticamente disvalioso. Él hablaba de la metempsicosis, la encarnación en varios cuerpos llamada, los griegos la llamaban metempsicosis. Pero no, claro, no hay una explicación sobre por qué. Había un pecado, un defecto original, dicen algunos pensadores. ¿Por qué caemos del mundo de las ideas en el mundo sensible? ¿Habremos cometido algún pecado original al estilo del cristianismo? La cuestión no está muy clara porque no se encontraron otros escritos de Platón sobre esta idea. Bien, entonces en la clase, si no tenemos preguntas, dudas, objeciones, vamos cerrando esto. En la clase que viene vamos a seguir con algunas notas o dimensiones del ser humano. Ya el tema va a ser específicamente lo que nosotros denominamos ser personal y acercándonos luego, munidos de todo esto, a tratar de entender al derecho. Muy, muy interesante lo del monismo. O sea, lo que me quedó que en realidad tanto las teorías del monismo como las del dualismo lo que hacen es reafirmar la perspectiva dialogal, porque en definitiva siempre terminamos con que es la mejor opción de todo lo que existe, ¿no? Hasta hoy, digamos. Es para pensarla, sí. Nosotros creemos que el dualismo, sabemos cuál es dijimos las dos ventajas. El dualismo es que es un consuelo, pero el consuelo me da como quietismo, me da como dogma. El consuelo me da como aguantátela y no busques más, me da como predestinación. ¿No? La idea de consuelo es consolate porque fue así, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen? Se nos pasa algo y nos dicen, bueno, consolate, como diciendo, estaba marcado. Bueno, eso es para pensarlo. El monismo ya requiere un grado de sofisticación y abstracción, el monismo intelectualista, un grado de sofisticación absoluta, porque uno puede pensar que la mente puede engañar, te puede engañar, pero pensar que la mente te engaña haciéndote creer o ver que estás formando parte de un cuerpo ya es hasta como más difícil. Es una idea para pensar, pero no es una idea para pensar, para gastar tiempo en elucubrar ideas. Es una idea para pensar porque hay que llevarla al derecho. Esto hay que Eso está bueno. llevarlo, Eso claro, está esto hay muy que bueno llevarlo, poder. deberíamos llevarlo a muchas dimensiones del derecho, como tiene que ver con la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cuestiones muy interesantes como la idea de que mi cuerpo puede hacer algo, pero si mi cabeza piensa otra cosa, está bien, ¿no? Era una idea muy difundida. Mi cuerpo, como les diría, mi cuerpo roba, pero en el fondo si mi cuerpo roba, yo en mi cabeza estoy pensando que no hay que robar y entonces ¿no? Ahí volvemos a separar. Mi cuerpo hace una cosa, pero en realidad no le puedo achacar nada negativo porque mi cabeza está pensando que lo estoy haciendo por lo que fuere. ¿No? Esa idea de separar el cuerpo con el espíritu, el trabajo intelectual, ¿no? El trabajo intelectual no es trabajo intelectual. Unos que dicen que no es trabajo intelectual, no es trabajo, y otros que dicen que el trabajo intelectual es mejor que el trabajo físico. El error, dos errores. Estos errores tienen que ver con separar teoría y práctica. El fundamento de esta idea de que
no trabajás porque estás en un escritorio, o lo que haces porque levantás bolsas, no se compara con lo que hago yo, que me tengo que sentar a escribir, bueno, tiene que ver con una diferencia, con un error también, que implica que separamos teoría y práctica. Son inseparables teoría y práctica. Inseparables. Unidad del cuerpo, inseparable. Teoría y práctica, inseparable. No hay teoría sin práctica, no hay práctica sin teoría. Si lo separás, caes en estos errores. Igual es difícil planteárselo de esa manera porque, digo, culturalmente lo que decían ustedes no hoy, que estamos preparados básicamente para el individualismo, es lo que nos va llevando Claro. la propia sociedad. Pero, Y digamos, suerte, es muy Verónica, interesante poder verlo así. Suerte, Verónica, que vos te estás preparando y espero que te recibas de abogada. Te interpelo a vos porque estás hablando y estás vos, ¿no? A todos. Suerte que estás haciendo esto y que no hay nadie que te diga te estás equivocando, Verónica. Vos lo que tenés que hacer es trabajar, Claro. ¿no? Y no perder el tiempo yendo a una universidad. Imagínate si esto te lo hubiera dicho alguien cuando te estaba formando. Verónica, déjate de jorobar, trabajá y no te eduques, ¿no? Despropósitos como eso. Por suerte, ustedes están estudiando y haremos todos en conjunto, trabajaremos todos en conjunto para que este don o este regalo que sea prepararse y formarse, no lo saque, no se saque de la cultura. Haremos lo posible para que ustedes puedan seguir estudiando y hay que hacer lo posible para que esto que es fundamental, que es prepararse, si además se lo equipara equivocadamente, ¿no? Como que trabajar sea mejor que prepararse, que estudiar, ¿no? Contra eso hay Sí, que y otra unirse cosita dialógicamente. para agregar, ¿no? Acá en esta clase, como en las anteriores, volvemos a ver y a develar la importancia del otro permanentemente en nuestra vida, ¿no? Y a develar de nuevo este ser humano que está constituido también por el otro, como se vuelve a presentar esta misma situación en todos los temas que vamos trabajando. Después lo vamos a ver también en el derecho. Muy bien. Gracias entonces a todos y nos estamos encontrando.